Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes para un programa más de Nutrinetas. Yo soy Otilia Perichart y junto con Claudia, Edna, Mariana, Savi, tenemos este programa. El día de hoy quiero compartir con ustedes pues, una reflexión sobre este consumo de frutas. Ha habido la publicación de un estudio reciente en el Scandinavian Journal of Gastroenterology, que creo que está publicado solo en línea aún, en donde hay pues varias inconsistencias en este estudio y se concluyen pues cosas que pueden impactar sobre estas recomendaciones de frutas o pensar que la fruta pues es un componente tal vez no muy saludable, ¿no? Y yo hoy justamente quiero hablar con ustedes sobre esta reflexión que yo he tenido con esta publicación. Y bueno, en primer lugar, habría que decir que existen en la literatura efectos positivos sobre dietas basadas en plantas, patrones de alimentación como la dieta mediterránea o la dieta DASH, sobre factores o síntomas de la enfermedad por hígado graso no alcohólico. Se han asociado la dieta mediterránea y la dieta DASH con aspectos positivos. También estos dos son patrones pues, reconocidos en muchísimos estudios. Hay bastante evidencia que son patrones que impactan la salud metabólica de manera positiva en varios ensayos clínicos. Incluso también son de los más estudiados para el tratamiento de la obesidad. Y también se ha mostrado que el consumo de dietas basadas en plantas tipo estas, o vegetarianas, lacto-vegetarianas, ovo-vegetarianas, que tienen mayor componentes de plantas, pueden también disminuir el riesgo de esta enfermedad. Mientras más frutas, verduras, granos, incluso muchas especias, se ha visto que se puede aliviar la enfermedad. Son estudios aislados, ¿no? A veces pequeños, a veces en poblaciones muy particulares, pero existe evidencia. También existe evidencia que la fructosa tiene efectos negativos sobre la salud metabólica y sobre el hígado graso. El énfasis se ha hecho que es sobre el jarabe de maíz de alta fructosa y también sobre azúcares fructosa de procesados, que viene como un azúcar libre que se añade en la industria, los productores o las empresas de industrias de alimentos lo añaden a las bebidas principalmente, pero a muchos alimentos, y eso es el que entra directo, principalmente en bebidas azucaradas y refrescos, entra directo al torrente sanguíneo casi porque viene en bebida y es altamente disponible. En cuanto a las frutas, realmente hay algunas revisiones y comentarios de expertos en donde se dice que esto no aplicaría a las frutas. La fructosa de las frutas es distinta porque viene con otros componentes, viene en una matriz de componentes bioactivos que han mostrado tener efectos positivos, como cuáles, pues principalmente la fibra y principalmente también componentes que dan un efecto antioxidante. Ambos pueden tener efectos positivos, principalmente la fibra, sobre el intestino, que incluso reduce inflamación y riesgo de enfermedades crónicas. Entonces, sobre el intestino y sobre la microbiota intestinal, ¿no? Mejora la diversidad. Se ha visto también la dieta basada en plantas, mediterránea, DASH. Principalmente mediterránea sí se ha demostrado una mayor diversidad de bacterias en el intestino y una mayor salud intestinal, bueno, que se puede asociar a una mejor salud intestinal. Entonces, bueno, este artículo lo que hacen es hacer un ensayo clínico aleatorizado, lo cual es el mejor diseño que hay para demostrar un experimento o un estudio de intervención, es el estándar de oro, y es controlado porque siempre tiene un grupo de intervención y un grupo control, que el control puede recibir un placebo, algo similar al de la intervención, o puede no recibir ninguna intervención o algo que ya es habitual para esta enfermedad o para ese tratamiento. Y aleatorizado es que los grupos se asignan de una manera aleatoria. Hay diferentes formas, pero los grupos se asignan aleatoriamente y así ya no hay un sesgo de que a este pues yo lo voy a poner acá porque tiene más efecto o a estos dos los voy a poner acá porque es posible que les vaya mejor. No, nadie decide, se hace casi como por sorteo y entonces se asigna de una manera aleatoria. Y a veces es ciego, es decir, el paciente no sabe su grupo, cuando es un medicamento, por ejemplo. En la dieta es muy difícil porque pues, el paciente sí sabe qué es lo que le están recomendando o qué le están dando de comer. Y a veces es doble ciego, es que decir que el investigador tampoco sabe el grupo en el que está el paciente para no sesgar los resultados. Entonces, aquí lo que queremos disminuir es el sesgo o el error que uno introduce por percepciones, actitudes y cosas inconscientes que uno puede tener
sobre determinados aspectos en un estudio y queremos quitar el máximo sesgo, ¿no? Entonces, aunque sea un estándar de oro y aunque tenga efectos positivos, hay que revisar muy a detalle siempre la metodología porque puede haber cositas que entonces me hacen dudar de ese resultado. Entonces, en este estudio, la pregunta de investigación se basa, lo que ponen en antecedentes, hablan de la dieta mediterránea, de la dieta DASH y de toda esta evidencia que les acabo yo de decir, pero ellos dicen que hay evidencia de que contradice esto. Pero esta evidencia que contradice solo refieren estudios, casos y controles y transversales, es decir, que se dieron en un momento de asociaciones. Entonces, pues realmente ellos deberían de partir de la evidencia que ya hay para establecer una nueva pregunta y no regresarme a un estudio más débil para entonces establecer una pregunta. Ese es lo primero, ¿no? Pero bueno, ellos dicen, bueno, nos vamos a regresar a que las frutas no son tan saludables, pueden causar efectos negativos en esta enfermedad de hígado graso no alcohólico, por hígado graso no alcohólico, y entonces tienen dos grupos. Una dieta rica en frutas, que ellos le llaman rica en frutas, que tiene que tener al menos 4 raciones de frutas al día o más, no hay límite, y el grupo control, que no les permiten comer más de 2 raciones por día. En el estudio no se reporta nada más que esa intervención. A los pacientes se les recomendó consumir al menos 4 raciones y a los otros que no comían más de 2 raciones. Esa fue la intervención. No se usa educación, no hablan de consejería, no hay una intervención sobre el patrón global de alimentación, no se habla sobre azúcares, no se habla sobre si pueden tomar refrescos, bebidas, azúcares concentrados, añadidos, ultraprocesados. Nadie habla de esto y es importantísimo para la hipótesis que están planteando. En su recomendación sí dicen qué tipo de frutas. Y ellos hablan de que a las frutas, de que dieron la recomendación de que a las frutas se les quitara la cáscara o las remojaran 20 o 30 minutos en agua. Y esto para quitar pesticidas. Sin embargo, este detalle, que es una línea en el artículo, hace que uno diga, pues la intervención no es la más correcta o no es la más, no va a ser la más efectiva. ¿Por qué? Porque le estoy quitando la fibra y muchos antioxidantes o vitaminas, minerales, compuestos bioactivos que son hidrosolubles. Por ejemplo, la vitamina C, el complejo B. Entonces, estas vitaminas son solubles en agua y se pierden si los remojas 20 a 30 minutos en agua. Y si les quito la cáscara a las frutas, pues le quito la fibra. Entonces, dos componentes importantísimos por los que la evidencia ha mostrado protección de estos patrones o de estos alimentos, pues se los quitaron, ¿no? Y por otro, también incluían frutas deshidratadas. Las frutas deshidratadas no dice si sin azúcar añadida, pero pues casi todas tienen azúcar añadida. Bueno, muchas tienen azúcar añadida. Entonces, pues ahí tenemos tres cosas que con una sola intervención, pues es difícil controlar. Tampoco queda claro, no se dice ni cómo se hizo la intervención, quién reforzó el mensaje, quién lo hizo, cómo les explicaron, cómo estimaron las porciones, qué era una porción de fruta, ¿no? Generalmente se maneja una taza de fruta picada, una pieza mediana de fruta, o media grande o que tengan más hidratos de carbono, por ejemplo, media pera, media toronja, medio plátano, medio mango. O sea, es como lo general. Pero eso depende, y entonces tendrían que haber puesto cuánto es una ración de fruta para motivos de este estudio y cómo hicieron para que los sujetos estimaran lo que es una porción de frutas. Ellos establecen que, bueno, a los pacientes los siguieron del basal una vez al mes hasta los 6 meses y en cada visita les midieron varios aspectos metabólicos, glucosa, lípidos, incluso grasa en hígado por ultrasonido y tamaño del hígado por ultrasonido, y les midieron la dieta, también enzimas hepáticas, les midieron la dieta, y la dieta mencionan que les hicieron 3 recordatorios de 24 horas, uno en fin de semana y 2 entre semana cada mes, lo cual es muy bueno porque fueron 3 en cada momento. Pero no se dice cómo se hizo, quién lo hizo, cómo analizaron la información nutrimental, con qué software, qué incluyeron, qué no se incluyó. Entonces, recordar que la evaluación dietética es de lo más difícil que hay, tiene muchísimo error, es muy valiosa, pero tiene mucho error. Entonces, pues bueno, eso tampoco se detalla, ¿no? Y bueno, empezando ya por los resultados, algo muy importante en los ensayos clínicos aleatorizados es que la aleatorización sea correcta, es decir, que los dos grupos que asigné aleatoriamente sean idénticos en todo, en las variables que quiero cambiar y en variables sociodemográficas, en variables que pueden impactar mi variable de salida, ¿no? En este caso,
pues toda la salud metabólica, el hígado graso, incluso la dieta. Y si los grupos no son iguales, pues entonces no es válido concluir cualquier cambio, ¿no? Se puede hacer un ajuste estadístico que no sería lo recomendable porque por alguna razón la aleatorización no fue correcta, pero si no, si hubo una diferencia en alguna variable, se tiene que ajustar estadísticamente por esa variable para que sea más válido el resultado. En este estudio, los grupos no fueron comparables. El grupo de intervención, que era el que se le recomendó comer 4 frutas o más, consumió más azúcares y más frutas en el basal, que era diferente al grupo control. Y los investigadores, cuando hacen los ajustes, ajustan por índice de masa corporal en las diferencias, ajustan por ingestión de energía total y ajustan por algunos grupos componentes de los alimentos, por granos, por aceites, por lácteos, pero no ajustan por azúcares. Entonces, ahí habla incluso de un sesgo que está metiendo el investigador, porque él está decidiendo por qué componentes ajustar, cuando en el basal hubo diferencia por azúcares y tendría que ajustar por azúcares. Eso sería lo más importante, porque aparte azúcar es lo que se ha visto que tiene un impacto sobre el hígado, entonces, y sobre hígado graso. Entonces, azúcares es fundamental y no lo mencionan en los ajustes y eran diferentes los grupos. Entonces, ahí ya realmente no es válido concluir ninguno de los cambios, por ejemplo, en azúcar y en fruta, pues tampoco sería muy válido porque empiezan más altos los del grupo de intervención en comparación con los control. De hecho, acaba cambiando las frutas, en el de rica en fruta se cubre la intervención, o sea, ellos llegan a cambiar a 3.59 raciones, o sea, aumentan su consumo de frutas 3 raciones y media, y en el grupo control disminuyen su consumo de fruta casi por una ración. Yo he hecho estudios aleatorizados en mujeres adultas con síndrome metabólico, con una intervención intensiva, con consejería y educación intensiva. Y el impacto en frutas creo que fue 2 raciones. Entonces, el impactar a 3.5 raciones sin hacer nada, un aumento de 3.5 raciones, me parece diferente a lo que yo he visto. Ahora, en cuanto a las frutas deshidratadas, pues es importante decir que sí aumentó a 1,5 raciones es de frutas deshidratadas. O sea, de estas 3,5, 1,5 son de frutas deshidratadas. No sería la intervención que uno quisiera darle o le quisiera uno recomendar a un paciente con hígado graso. O sea, no le vamos a recomendar jugos, no le vamos a recomendar fruta deshidratada, obviamente ni azúcares añadidos, ¿no? Y luego también otras variables que son muy relevantes aumentaron en el control. Por ejemplo, las verduras aumentaron 2.2 raciones en el grupo control, sin ninguna intervención. ¿Cómo puede ser esto? ¿No? Y esto obviamente es positivo. En el grupo de intervención aumentó 0.7 y en el de control 2.2 raciones. Es raro. En azúcares, en el grupo de intervención disminuyeron los azúcares y en los dos disminuyeron los azúcares. En cuanto ya a los resultados, y voy a hablar principalmente de los básicos peso, IMC, cintura, pues los cambios sí fueron de 7 kilos en peso en un grupo y de 6,5 en otro. O sea, aumentaron 7 kilos en el grupo de intervención y disminuyeron 6,5 kilos en el grupo control, siendo esto significativo. Esto es bivariado, sin ajuste. En el IMC aumentaron 3 puntos en el grupo de intervención y disminuyeron 2 puntos en el de control. Entonces es como de, ¿por qué hay una disminución en el grupo control? Si no recibieron ninguna intervención más que no pasarse de 2 frutas al día, y hay un aumento en peso y en IMC en el grupo de intervención. Por comer 4 frutas o más, hay un aumento de 7 kilos en 6 meses y un aumento de 3 puntos en el IMC. Y en la cintura igual, un aumento de casi de 4 centímetros en el grupo de intervención y una disminución casi de 7 centímetros en el grupo control. Entonces, bueno, esto suena que hubo una intervención, algo más sucedió de educativo, de intensivo, de mensaje por parte de alguien, porque hubo una disminución en el grupo control que no se esperaba ni había una intervención para esto. Y la parte que más refuerza esto que estoy diciendo es que cuando analizan el consumo de energía, se puede ver que
aumentan en los dos grupos el consumo de energía de manera significativa. Casi en 350, en el de intervención 490 kilocalorías y en el control 360 kilocalorías. Eso es al final de los 6 meses, ese es el cambio. Entonces, lo cual es significativo. Siempre consumieron un poquito menos kilocalorías los del control. ¿Por qué? Si no hubo un mensaje sobre restricción calórica, sobre restricción de alimentos densamente energéticos, si no se habló de azúcares, incluso ellos aumentaron el consumo de azúcar y disminuyeron un poco la energía. Diré, aumentaron la energía, aumentaron el azúcar y cómo van a disminuir peso, IMC y cintura. Ahí está algo extraño. Y los autores, bueno, concluyen que una dieta rica en frutas de 4 o más raciones al día exacerba la esteatosis, la dislipidemia y el descontrol glucémico en pacientes con enfermedad por hígado graso no alcohólico, que no tienen obesidad, tienen sobrepeso en general todos. Excesivo consumo de frutas puede empeorar el hígado graso, que la ingestión de fruta aumenta el contenido de grasas en el hepatocito y que se necesitan más estudios. Y de las limitaciones, pues uno diría, bueno, pues que no nos explicamos por qué bajaron de peso, no nos explicamos por qué hubo esa tasa tan impresionante de disminución peso IMC cintura sin ninguna intervención, no nos explicamos, o había diferencias al inicio del estudio en consumo de azúcares, consumo de frutas, no fue buena la aleatorización. Algo, no mencionan nada, solamente que el índice de masa corporal puede ejercer efectos, pero cuando hacen el ajuste, ajustaron por consumo de energía y siguió viendo la misma diferencia en los marcadores de peso, IMC, cintura, etcétera. Ajustaron por consumo de energía, ajustaron por IMC, por índice de masa corporal, y se mantuvo todo, y ajustaron por varios componentes de la dieta. Y uno diría, ah, pues está muy bien porque ajustaron por el patrón completo, pero escogieron componentes y no pusieron lo más importante que eran los azúcares. Entonces no ajustaron por azúcar. Entonces pareciera que ellos están decidiendo por qué ajustar en vez de tomar en cuenta el basal, ¿no? No toman en cuenta el consumo de azúcares, que estaba diferente al inicio, no ajustan por azúcares y ajustan por todo lo demás, por aceites, por cereales, por lácteos, etcétera. Y también dicen que otra limitación es que se hizo en sujetos que no tienen obesidad, que tenían una enfermedad, esta enfermedad en grado 3, 2 y 3. Y pues bueno, yo creo que con esto que acabo de decir, a mí me parece pues muy importante nada más reforzar, ¿no? Que las dietas basadas en plantas es el camino que a nivel mundial se está siguiendo. Hay cada vez más evidencia de su beneficio, incluso en sujetos con diabetes tipo 2. Hay efectos, también hay uno de dieta DASH en adolescentes con enfermedad de hígado graso, eh, de hígado graso no alcohólico, que tuvo efectos positivos en la dieta DASH, ¿no? Y rescatar que la dieta DASH incluso tiene 8 a 10 raciones al día de frutas y verduras, lo cual es bastante alto. ¿Qué es una dieta basada en plantas? Puede ser incluso vegetariana o lactovegetariana o lactovegetariana o vegana, o una dieta tipo mediterránea, en donde va a estar alto, mucho más basado en vegetales, y si está basado en vegetales van a ir las frutas como papel primario junto con las verduras. Y también contextualizar que en México ni el 50% de la población alcanza las recomendaciones de fruta, más del 80% consume frecuentemente o habitualmente bebidas azucaradas y es muy alto el consumo de pastelillos, postrecitos, frituras, galletas, etcétera, botanas. Tenemos los más altos niveles, de los más altos niveles de obesidad abdominal, casi el 90% de las mujeres tienen obesidad abdominal y diabetes tipo 2. Entonces, si en nuestro país necesitamos reducir las frutas, pues tendríamos por lo menos que alcanzáramos esto de 5 raciones al día de fruta y verdura, lo cual es el mínimo indispensable. Se ha visto evidencia de mejor con más, pero no estamos alcanzando ni siquiera este consumo de fruta. Entonces, pues parece arriesgado que tomemos una recomendación. Esto por comentarios que se dieron en las redes, ¿no? De que las frutas no son saludables, cómo afectan y no las necesitamos. Y bueno, yo creo que está confundido y hay que revisar muy bien la evidencia. Y por esto también la recomendación de la OMS de azúcares
porque hay que aclarar que no hay un requerimiento, obviamente. Hay de hidratos de carbono, el azúcar es un hidrato de carbono, vienen en muchos alimentos y también viene como azúcar añadido. La OMS lo define como azúcares libres. Los azúcares libres son los añadidos por el consumidor, aunque los preparas los alimentos, o eh, por la industria alimentaria. Esos son los azúcares libres y esos son los que van solos a afectar principalmente esta parte metabólica. La OMS no habla de restricción de frutas, no habla de un máximo de frutas de acuerdo a la evidencia que existe. Al contrario, en donde voltees a ver, la evidencia que existe es más frutas y verduras hay mejores resultados. Entonces, claro, sí tenemos que individualizar las recomendaciones de alimentación, que va a depender del requerimiento calórico total, cuántos hidratos de carbono sería adecuado para un sujeto, y entonces tal vez en un sujeto con obesidad, con hígado graso, tal vez no me pase de 4, tal vez no me pase de 5, dependerá de cada sujeto, de sus hábitos y de su riesgo metabólico y de su consumo. Pero sí hay que aclarar que depende de él individual y depende también del tipo, porque no le vamos a dar jugos, tampoco le vamos a dar fruta deshidratada, pero tampoco le vamos a quitar la cáscara a las frutas y tampoco las vamos a remojar. Entonces, creo que esto es muy delicado, ¿no? Ojo con lo que leemos, es importante la lectura crítica de la evidencia, también es muy importante contextualizar lo que leo a lo que ha habido, a lo que ya está estudiado. O sea, no, un estudio que se aparta de todo lo que sabemos, pues es sospechoso y voy a tener cautela en lo que estoy leyendo y en su interpretación. Entonces es muy importante cómo aterrizo el mensaje y cómo lo difundo. Pues bueno, esto fue, espero que haya sido de utilidad. Esto es una mini neta. Y creo que la principal, pues neta, es que pues, las frutas son un componente de un patrón de alimentación saludable, sí o sí. Y bueno, yo quisiera comentar con ustedes y compartir con ustedes una súper noticia que estamos muy emocionadas porque vamos a tener un evento presencial, las Nutrinetas, en Guadalajara, en agosto, el 20 y 21, 20 y 21, creo que sí es 20 y 21, sí. En Guadalajara los esperamos 21 y 22, no, 20 y 21, sábado y domingo, 20 y 21 en Guadalajara, presencial, las 5 Nutrinetas, y vamos a tener un curso de dietas. Evidencia, vamos a justamente tener una lectura crítica de la evidencia sobre las dietas, sus efectos en la salud, en ciertas enfermedades, en la salud metabólica, y contextualizar toda esta evidencia, pros, contras de cada abordaje dietético. Entonces, en nuestras redes pueden encontrar toda la información, va a estar en Instagram, en Twitter, ¿no? Ahí estamos como Nutrinetas, nuestro canal en YouTube, síganos, denos like, comenten qué piensan de este estudio, qué piensan si se van a meter al curso y sí pónganse listos porque el curso va a tener un precio especial esta primera semana. Entonces, pues si ustedes se registran de una vez, vamos a tener un precio especial y también tenemos precio especial para nuestros exalumnos y también va a tener una posibilidad de verlo virtualmente. Entonces, pues los esperamos ahí y pues muchísimas gracias por su atención. Compartan, denle like, les mando un abrazo y muchas gracias. Adiós.